Cuando se anunció la sentencia 168-13 que desnacionalizaba a muchos dominicanos descendientes de haitianos, señalamos en este programa que eso era inviable en el mundo de hoy, que el mundo no se iba a tragar eso. Aquí se ha hecho mucha labor para confundir a la gente. Una cosa es la inmigración haitiana, que sin dudas es excesiva, que sin dudas hay que frenarla, siempre respetando los derechos humanos, por supuesto. Y otra cosa son los desnacionalizados. Todas las constituciones dominicanas hasta el 2010 establecían que el que nacía aquí era dominicano. El jus soli. Después se cambió por el principio del jus sanguinis, que solamente los hijos de dominicanos. Ninguna ley puede ser retroactiva, ninguna ley puede tener efectos retroactivos, ni en el ordenamiento jurídico dominicano, ni en el de ningún otro país. Sí, a usted no pueden hacerle hoy una ley y decir lo que usted hizo el mes pasado contravenía esta ley que se hizo hoy, así que usted va preso. Es por demás cruel, porque personas que nacieron sin... Ellos no mandaron una carta antes de nacer, yo quiero nacer en tal sitio, ¿verdad? Nacieron. Pero además de padres que fueron traídos a trabajar aquí. Y el hecho de hacer una sentencia que desnacionalizaba hasta 1929, eso fue meter al país en un grave problema. Les voy a decir cuál es el origen de todas esas cosas, pero el tema es que a la consiguiente repulsa internacional a ese hecho, hay que decir que el gobierno del presidente Medina no hizo todo lo que se debía hacer para restituir derechos arrancados a una cantidad de gente, pero hizo algo que no ha resuelto todo, pero que ha resuelto bastante, que fue la ley para este proceso de regularización de inmigrantes. Primero la 169-14, sí, y después lo del plan de regularización. Lo del plan de regularización. Entonces, como quiera, mucha gente se quedó fuera, pero muchos entonces regularizaron su situación con documentos. Los que se oponen a esto, los que han hecho de la siembra de odios su práctica política, están con el grito al cielo con esto, están como el diablo. Pero una de las cosas que han dicho es que hay una confabulación del mundo completo contra la República Dominicana y que debemos ver como enemigos a la ONU, a la OEA, a los derechos humanos. Todo eso son cosas peligrosísimas, porque son las dictaduras las que no quieren derechos humanos, ni quieren conciertos internacionales. Y dicen que hay una confabulación para fusionar los dos países. Y la fusión. Eliminar las fronteras. Sí. Entonces, ¿pero qué pasa? Que cada dato que pone en evidencia la falacia de todos estos argumentos, lo ven como un grito de guerra, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en un acto que se celebró ayer en el Ministerio de Relaciones Exteriores por el 70º aniversario de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, el señor Almagro dijo allí que la República Dominicana se ha convertido en un referente para los países de la región por los avances logrados por la política migratoria y el plan de regularización, al que esos grupitos se oponen. Es decir,
de querer presentar a todos estos organismos internacionales como enemigos de la República Dominicana. Y entonces viene la OEA aquí y dice, la República Dominicana es un referente para toda la región y qué bien lo han hecho. Están que pitan. Sí. Porque su discurso es que todos estos organismos son enemigos nuestros. Que hay que recordar el episodio que aprovecharon precisamente esos nacionalistas para... ¿Tú le dices cómo? Los supuestos nacionalistas, los que enarbolan el nacionalismo. Que a mí me parece que hacerle demasiado concesión, decirle cómo ellos se llaman. Ellos se llaman a sí mismos nacionalistas. Sí. Pero eso no es nacionalismo. Eso no es nacionalismo. Usted recuerda el episodio con Luis Almagro, precisamente la famosa entrevista que dio a CNN en español, cuando él refería de que en un país no habían, en una isla no habían dos países y ese tipo de cosas, que fue ampliamente criticado aquí en la República Dominicana precisamente por ese sector, que prácticamente lo satanizó. Sí, bueno, el caso es que resulta que la OEA reconoce a la República Dominicana por el esfuerzo que ha hecho. Entonces, dice, oye esta palabra, dice él, felicitamos a la República Dominicana por los avances que ha hecho en su política migratoria, con resultados concretos, específicos, prácticamente no alcanzados en proporción por ningún otro país del continente, con la regularización definitivamente. Ese ha sido un paso único en todo el continente y debe ser ejemplo para todos. Entonces, ¿cómo se derrumba el discurso de una conspiración de todos estos organismos contra la República Dominicana cuando estos organismos reconocen lo que ha hecho bien el país? Pero de la misma manera, este discurso de la conspiración contra la República Dominicana también se cae cada vez que, por ejemplo, los derechos humanos condenan a los otros países, que los condenan a todos por diferentes cosas. Y siempre dicen que es Estados Unidos con la ONU, con la OEA y Francia, que es yo que... Y resulta que Estados Unidos es uno de los países más condenados por violaciones a los derechos humanos. Sí. Por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. La mayor parte de sus decisiones de condena son contra los Estados Unidos. Aquí lo hemos dicho anteriormente. Constantemente. Con toda la razón. Entonces, por ejemplo, por la clara conducta policial de Estados Unidos contra los afroamericanos. Bueno, pues están muy molestos por eso. Pero ayer mismo, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, se realizaba una nueva presentación de datos de la Encuesta Nacional de Inmigrantes 2017. Y fue un grupito de personas hizo un incidente ahí. ¿Qué dice la Encuesta Nacional de Inmigrantes? Primero, ¿quiénes auspician la Encuesta Nacional de Inmigrantes? Primero, el Estado Dominicano. La Dirección de Estadísticas. La Oficina Nacional de Estadísticas. La Oficina Nacional de Estadísticas. El Fondo de Población de las Naciones Unidas. El Fondo de Población de las Naciones Unidas. Vamos a tener a Sonia Vázquez hoy aquí, por fundamentalmente cierto. Esas dos entidades, sí. Justamente Sonia Vázquez, quien estaba hablando ayer, explicando aspectos de esa Encuesta Nacional de Inmigrantes, es nuestra invitada de hoy. Sí. Entonces, eso se ha explicado muy bien, cómo se hace la Encuesta Nacional de Inmigrantes. Dice, pero con una encuesta. La encuesta tiene un margen de error escasísimo, porque por la cantidad de muestras y la diseminación científica, la zonificación científica que se hace de eso, es de una exactitud bastante aproximada a la realidad.
Ahora, usted no está lo que ellos no quieren saber de esa encuesta, porque dice cuántos inmigrantes hay en el país y cuántos haitianos hay. Son casi 600.000 inmigrantes de todos los países y cerca de 500.000 de haitianos. Porque ellos dicen que en el país hay 5 millones de haitianos, ¿verdad? Ahora, cuando usted dice, mire, hay 10, y alguien viene y le dice, mire, yo lo conté, son 5. Usted tiene entonces que contarlo usted y usted decir, no, mira, yo lo conté también y no me da 5, me da 10. No. Contar es su enemigo. El que cuenta es enemigo de ellos. Porque ellos han dicho un número, ellos dicen que hay 5 millones aquí. Mira, la cifra exacta que cita la encuesta es 570.933 personas. Esa es la estimación que hace la encuesta nacional de inmigrantes a la que nos referimos. De los cuales casi 500.000 son haitianos o de procedencia haitiana. Entonces, haitianos, porque son los inmigrantes. Entonces, fueron allí e hicieron un incidente, calificando la encuesta de mamotreto. Pero ellos no tienen otra encuesta que le dé base para discutir los datos de esta encuesta. No, hacer un desorden. Pero haga usted su rueda de prensa y diga usted cuántos son y diga de dónde saca el número, ¿verdad? La respuesta que dijeron ahí, que eso era un mamotreto, que son 500.000 y que además no hay ninguna necesidad de contarlo, dijeron, porque uno los ve. Oiga el método científico de determinar cuántos hay, porque uno los ve. Mire lo que sucede. Grupos que no concitan el apoyo de nadie tratan de conseguirlo de la siguiente manera. Primero, son grupos que no han hecho ninguna propuesta para desarrollar el país, para beneficiar a la población dominicana, que haya concitado respaldo de nadie, nunca. Entonces, se parte de un principio, enarbolar una amenaza externa, porque se supone que una amenaza externa produce unidad interna, y que al que haga eso, al que proclame un peligro externo, entonces eso le da rendimiento político, le da apoyos políticos. Naturalmente los dominicanos somos muy dominicanos. Y por ser muy dominicanos conocemos al cojo sentado y al ciego durmiendo. Y sabemos quién está llantando y quién defiende los intereses de la patria. Entonces cuando salta con ese tipo de cosas no consiguen el respaldo de nadie. Eso se expresa cada vez que se someten a los votos. Así queda expresado. Y por eso se inventan conspiraciones, fíjense ustedes, del mundo contra la República Dominicana, los derechos humanos. Esa política la han aplicado todas las dictaduras prácticamente. Trujillo, la amenaza era el comunismo internacional. Los dictadores militares argentinos, una guerra en las Malvinas contra Inglaterra. Naturalmente, internamente, el que abría la boca en contra de esa dictadura militar lo acusaban de traidor y lo trancaban o lo mataban y lo torturaban. Entonces, ese es el tipo de cosas que se busca, ganar simpatías sembrando odio. Cierto que este país tiene demasiados inmigrantes haitianos, inmigrantes, los que nacieron aquí y tienen ese derecho son dominicanos. Como son dominicanos los que nacieron aquí, hijos de libaneses, de sirios, de palestinos, de franceses, de argentinos y de cualquier país. Ahora tenemos una realidad, compartimos la isla, somos vecinos para siempre, no se va a mudar, ninguno de los dos se va a mudar, ni ellos ni nosotros. Nosotros somos pobres, ellos son mucho más pobres que nosotros. Los dominicanos emigramos, y mucho.
Y no tenemos ningún plan ni de apoderarnos de Nueva York, ni de apoderarnos de Puerto Rico, ni de apoderarnos de Caracas ya, ni pensarlo, pero se iba mucha gente a Venezuela. Ni de Barcelona, ni de Suiza, ni de nada. Nos vamos a lugares donde entendemos que tenemos mejores oportunidades que las que tenemos aquí. Eso es todo. Pero de ñapa, mientras los haitianos dicen ellos que tienen un plan para apoderarse de esto, parece que tienen un plan para apoderarse de Chile también, otro para apoderarse de Bahamas, otro para apoderarse de Canadá y otro para apoderarse de los Estados Unidos. Porque vienen para acá donde es más fácil. Para venir aquí nada más tienen que caminar. Sobre todo si andan con $20 en un bolsillo. Eso es todo. Pero la otra cosa es la demanda que tienen aquí, comenzando por el mismo gobierno que los contrata. Y los gobiernos donde esos xenófobos han estado, también los contratan. Y ellos nunca han dicho nada a pesar de que manejaron esa área. ¿Verdad? Siempre mencionamos cuando Diandino Peña, ante las críticas de que todos los trabajadores en los túneles del metro eran haitianos, dijo, sin haitianos no hay metro. Lo dijo él, en el gobierno de ellos. Y no dijeron ni pío. Se pusieron un zipper en la boca. Ante ese tipo de cosas callan, como callan ante los negocios que hicieron en ese mismo gobierno en el que ellos estaban, con el gobierno de Martelly, el presidente posiblemente más antidominicano que ha tenido Haití, como el de ahora. Pero eso era silencio, porque entonces ahí estaban los intereses de su grupo político. Entonces ellos pueden llegar al poder, no por ellos mismos, pero porque la fuerza política a la que están adosados tiene posibilidades de volver al poder, ¿verdad? Sí. Entonces, Dios nos coja confesados con ese tipo de cosas. Que las encuestas no son encuestas, porque yo digo que no, que eso es un mamotreto y además, no solamente digo que eso no es verdad, sino que voy y hago un incidente. Es decir, el otro tiene derecho a hablar y a decir lo que averiguó él. Averigua usted lo que usted quiere averiguar y diga cómo lo averiguó. Las encuestas son creíbles para esos grupos cuando le conviene a ellos. Cuando no le conviene, entonces las encuestas no son Pero creíbles. Que tú no tienes manera de contestar una encuesta si no es con otra encuesta. Exactamente. Para precisar el dato, Uchi, en la encuesta nacional de inmigrantes 2017 dice que 570.933 inmigrantes es el total de lo que existen en la República Dominicana. Haitianos son 497.825 y ya nacidos en otros países un total de 73.107 personas. Son datos extraídos de la encuesta nacional de inmigrantes 2017. Ahora, después de haberlos contado, el reto de la sociedad dominicana y sobre todo de las autoridades es organizar las cosas para proveer la fuerza de trabajo que demandan muchísimos sectores del país y devolver a territorio haitiano los que sobren. Exacto. Que siempre sobran. Devolver los que sobren. De una manera sin debilidades, pero sin excesos. Respetando los derechos humanos, porque eso es una obligación. Respetando los derechos humanos. Todo el que no esté trabajando de una manera organizada, con una documentación, que sea un carnet de trabajo, todo el que no esté aquí trabajando, que lo devuelvan. Y que lo devuelvan en condiciones humanas, no con atropellos. Eso es un reto para las autoridades y además es un reto y es una necesidad, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Ahora, sin linchamientos, sin ahorcamientos, sin persecuciones crueles, criminales, indiscriminadas. Esa es la realidad. Es un deber del gobierno hacer eso. Y ojalá se pongan de inmediato.